Bendiciones, amados. Espero que hoy terminamos con la vida de David. Y definitivamente hoy sí necesito urgentemente orar al Señor, pedirle sabiduría y gracia. No quisiera compartir algo que definitivamente esté en mi idea, en mi mente. Creo que es importante que al concluir esta etapa de nuestro curso de la vida de David, tengamos una palabra clara del Señor y oremos. Padre, muchas gracias porque en la vida de cada uno de los hombres de fe, si pudiéramos, Señor, leer entre líneas, podríamos ver y entresacar solamente lo más precioso, Señor. Ver la obra que tú hiciste en cada uno, las decisiones y las cosas que hicieron, Señor, que sus vidas fueran tan especiales para ti. Por alguna razón, Señor, los dejaste escritos en los Hechos. Y finalmente el libro de los Hebreos termina señalando a los héroes de la fe. Y Padre, solo queremos recibir de ti tu palabra para poder dar paso después a el arca, tu presencia manifiesta. Creo que será tan bello, Señor, poder entrar ahí que necesitamos de tu gracia para terminar bien en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados. Finalmente veíamos que este asunto de vencer a todos los enemigos es la meta que Dios quiere para todo cristiano. Cuando llegamos al punto de no avanzar o no estar listos, para muchos Dios llega al punto de decir, bueno, pues creo que este es el mejor momento de su vida y yo creo que esta es la misericordia de la cual el Señor habla, que en el mejor momento de la vida de cada uno que parte al Señor, el Señor le toma para ir al cielo, y para aquel que definitivamente vuelve atrás y se pierde, pues de la misma manera Dios tiene misericordia de ellos, y aunque conocieron de la verdad, sí el Señor les toma para que no tengan un castigo más severo en el lago de fuego, pero creo que no es parte del tema meterme al lago de fuego. Voy a regresar a donde quedamos. David finalmente terminó siendo llamado por Dios un hombre conforme a su corazón. Y aquí, amados, esto creo que es precioso porque finalmente cuando David llega al final de su reinado, perdón, no al final de su reinado, cuando David va ganando, conforme vimos que venció al último enemigo, allí exactamente, cuando venció a los jebuseos, trasladó el arca. Y solo voy a mencionar algunos pasajes para que, si tiene usted curiosidad, vaya a estos pasajes y podamos entender conjuntamente por qué es que ante los mismos profetas Dios determina que la tienda de David o tabernáculo de David sería restaurado en los tiempos finales. Miren, no miramos que de las instrucciones que recibió Moisés cuando fue establecida la tienda, ¿verdad?, dividida en tres partes: atrio, lugar santo, lugar santísimo, y en el lugar santísimo es donde moraba el arca. De hecho, no vemos que se haya registrado ahí ni cantores, ni todos los detalles que, si me permiten compartirles, ¿verdad?, lo vamos a ver en el libro de las Crónicas. Así es que si usted va a Primera de Crónicas 6, ¿verdad?, allí usted va a encontrar el servicio del tabernáculo, y es bien característico para mí, amados, ver que dice que cuando el arca reposó. Cuando David hizo esta tienda, nos dice que el arca reposó. Y, hermanos, David entraba literalmente delante del arca, y si alguna persona no era calificada para estar allí, la sentencia era directa.
moría. De hecho, vemos que cuando son dadas las instrucciones para que el sumo sacerdote entrara, si no era hallado digno, dicen que ataban una cuerda a su pie para poderlo sacar, porque si alguien entraba a sacarlo, iba a morir también. Sin embargo, no podemos tampoco pasar por alto el punto que mencionamos en el mensaje pasado, cuando David traslada de la manera incorrecta el arca. Dice que el arca caía porque los bueyes llevaban el arca y Dios los hizo, ¿verdad? Que todo esto se consternó y Usa tocó el arca y murió. Y vamos a tener, al estudiar el arca, que ver algunos aspectos, los más relevantes. Porque si no entendemos esto, amados, entonces creo que espiritualmente nos quedaría vacío el aspecto de mirar cómo es que la relevancia de que la tienda de David sea restaurada, ¿verdad? En los tiempos del fin, tenga su entendimiento lo más profundamente que podamos recibir gracia de Dios para exponerlo, y sea entendido. Créanme que si nosotros logramos entender que el arca física solamente era un portador de la gloria de Dios, solo así vamos a poder comprender, ¿verdad?, que nuestra vida se ha convertido en la morada del Espíritu Santo. Y espero que cuando veamos estos aspectos del arca entendamos por qué, aunque hemos nacido de nuevo, aunque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, no todos los cristianos, ¿verdad?, llegamos al punto de esta madurez de desarrollar que la gloria de Dios, así como venía sobre el arca en la tienda de Moisés, y la presencia era tan fuerte, ¿verdad? Solo así podremos entender la razón por la cual cuando estamos ante eventos muy, muy, muy fuertes, así como lo es la liberación de ciertas potestades espirituales, ciertas luchas en el ambiente espiritual, porque hay gobernadores de las tinieblas que gobiernan en países, en naciones, y estas luchas son bastante fuertes, amados. Pero solamente lo único que ha librado todo esto en la vida, ¿verdad?, de cada etapa y de cada creyente, ha sido la presencia manifiesta de la gloria de Dios. Y creo que, no quiero continuar por ahí, pero sí quise mencionarlo porque va a ser muy importante cuando lo veamos. Pero estamos en el punto de Primera de Crónicas, ¿verdad?, donde David, ¿verdad?, lo que hizo fue establecer cantores, ¿verdad?, y establecer los servicios y ministerios del arca. Miren, de allí en adelante, ¿verdad?, cuando David ya ministraba delante de la presencia, cuando ustedes lean todo el capítulo 6, yo quiero pedirles que, además de ver todas las gentes que estuvieron acomodadas ahí para el servicio, pongan mucha atención en su lectura a estas partes intermedias, donde Dios hace ciertas especificaciones, ¿verdad? Y se establecieron turnos para los músicos, turnos de cantores y además los oficios, nos dice la Escritura. Así que David tenía en su vida espiritual una relación tan hermosa. Yo, ahí sí, hermanos, quiero decirles que me siento muy corto. Creo que lo que en mi vida he podido tener, entender y relacionarme con el Señor llega hasta cierto punto en donde digo, Señor, qué cosas en la vida de David hayan estado tan precisas y preciosas que él podía abiertamente, abiertamente estar en el punto de la gloria del Señor, en el punto en donde precisamente, sí, la gloria de Dios lo cubría totalmente a él y Dios era agradado y todo estaba exactamente en la proporción en la que David podía, no sé qué tantas cosas haya podido estar haciendo adentro
sí, de la presencia manifiesta de Dios, pero creo que son cosas reservadas para que cada uno de nosotros personalmente, sí, lleguemos al punto de desarrollarlas. Creo que ese es uno de los grandes baches, sí, que tiene todo cristiano. Cuando yo escucho, a mí me encanta en YouTube escuchar a los grandes generales de la fe que se mencionan, y amados, cada vez que yo los escucho, logro admirar la obra que Dios estaba haciendo en la vida de cada uno de ellos. Y eso es lo que a mí me deleita. Señor, ya entendí que hiciste. Ellos respondieron de esta manera y por eso tú viniste manifiestamente a ellos. Amados, David trasladó el arca y estableció un ministerio. Y si me permiten, tal vez hacer esta relación algo parecido a lo que hacen los seres, los ancianos y todos en la misma presencia de Dios. Cuando leemos acerca de Dios, dice que está Dios en su trono, están los seres, están los ancianos, ¿verdad? Los arcángeles, los ángeles, querubines, serafines, y todos, dice que aún se postran delante del trono. Y hermanos, para nosotros sería de noche, pero ahí es eternidad. Y declaran, santo, santo, santo. Dios Todopoderoso. Y en esta proporción, amados, quiero decir que si vemos lo que David estaba, ¿verdad?, estableciendo, era un ministerio de alabanza permanente. Era turnos 24 por 24. Entraban unos, salían otros, y todo esto lo podemos ver allí en Primera de Crónicas 6. Pero hay un verso que sí, si quieren acompañarme ustedes, Primera de Crónicas 15:1. Porque estamos terminando con la vida de David. Por lo menos en estos aspectos que el Señor nos ha permitido analizar, ver, y compartir, amados. Yo espero que esto sea tan deleitoso que cuando ustedes vayan a la vida de David puedan encontrar abundantes recursos. Creo que de todos los hombres, ¿verdad?, fuera de Abraham, Moisés y David, David es de quien más tenemos en la palabra escrita. Tenemos a David en el libro de Samuel, que es donde aparece por primera vez. Lo tenemos en las crónicas, lo tenemos en los reyes, lo tenemos en los salmos, lo tenemos en el Nuevo Testamento con los detalles que nos permiten ver la importancia de él, de su padre. Y ustedes van a encontrar muchísimos más recursos que los que hemos visto aquí. Pero quisiera que leyéramos juntos el verso 15:1. Dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David. ¿Dónde es la ciudad de David? En el monte de Sión, que ahí estableció, ¿verdad?, en la ciudad de David. Y arregló un lugar para el arca de Dios. Y por eso no quise llamar este curso el tabernáculo de David, sino la tienda de David. Amados, dijimos en el mensaje pasado que había llegado a un punto en donde de veras, cuando Dios nos ha hecho pasar por este proceso, fuimos llamados, nacimos de nuevo. Fuimos elegidos, unos jóvenes espirituales, que ya podemos ser útiles para que hagamos alguna u otra cosa para el Señor. Todavía muy erráticos, muy arrebatados, muy criticones, muy comparativos, muy como quieran ustedes. Solamente analicemos nuestra etapa de juventud y ahí nosotros tendremos una evaluación más clara de que aunque hay más madurez espiritual, pero definitivamente todavía no hemos logrado el carácter de Dios conforme a su corazón. Así que durante todo este tiempo del reinado de David ya hemos ido marcando que David hizo muchas cosas, aunque algunas fueron negativas, pero amados, algo que la palabra misma se encarga de resaltar es que el reino de David fue un reino estable. Sí, sí había batallas que pelear,
Gracias a Dios, amados. Y yo espero que esto lo entendamos para nuestra vida espiritual. Porque si nosotros llegamos al punto de estar como David cuando pecó con Betsabé, ¡ay, qué gloria de Dios! Miren, tengo una casa, Dios me permitió estar bien, ya tengo un buen trabajo, tengo solvencia, tengo. ¿Verdad? Y espiritualmente, el Señor me ha bendecido y en mi vida ya no sufro tanto por las cosas carnales que suceden en todos los medios que ya hemos hablado, ¿verdad? Pero finalmente estar tan reposados nos puede causar los conflictos, ¿verdad? Que no solo mantuvo David, sino que podemos ver en muchos de los hombres justos. Pero finalmente, este aspecto, hermanos, finalmente podemos declarar algo muy precioso. El reino de David fue estable. Sí es cierto que cosechó las consecuencias de ver a muchos de sus hermanos muertos. Yo como alguien que ha estado tan cerca de los pastores toda mi vida, quiero decirles que es un dolor tan profundo ver caer a la gente, ver tener tantas luchas, tomar tan malas decisiones, que duele, hermanos, eso duele en el corazón. Cuando uno se ha acercado más a Dios y ha podido caminar con Él y ha entendido que ser dependiente de Dios es la mejor parte de nuestra vida. Uno empieza a mirar y a decir, es que si este hermano pudiera experimentar eso en su vida, aquí el nudo se hace en la garganta, hermanos. Porque decimos, sí, pero no está decidiendo experimentarlo. Sin embargo, cuando sí decides, amado, avanzar en el Señor, ¿verdad? Tú vas a tener siempre la provisión de tus pastores, de tus líderes en tu iglesia, y gracias a Dios como nosotros, ¿verdad? Creo que hemos recibido un instituto tan precioso, pero ha sido de hombres que han pagado un precio, que han entendido este mensaje tan claro, que lo han expuesto así en cada libro y en cada curso que nosotros tomamos. Es posible leer cada una de estos aspectos que hemos venido viendo, amados. Y quiero decirles que así como lo mencioné en el mensaje pasado, nuestros pastores actualmente son un ejemplo tan vívido como lo fue Isaí para David, que cada vez que nos acercamos a ellos tenemos una experiencia tan preciosa de sentir unos padres espirituales tan hermosos, tan compasivos, tan llenos del Espíritu, que solo llevar un momento con ellos, que solo compartir una carga, que recibir un consejo de ellos, amados, se vuelve en ese aliciente que tuvo David con su padre Isaí. Sin embargo, ahora que estamos hablando de que el reino de David fue muy estable, ¿verdad? Creo que vamos a encontrar esta parte muy, muy especial, ¿verdad? Finalmente, tomo este verso porque, aunque es apenas la etapa en la que Saúl muere, allí en Hechos 13:22, ¿verdad? Es este verso el que Dios se toma, en particular en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Para declarar que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Quitado ¿quién Saúl. Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio. ¿Quién dio testimonio, amados? Nadie más que el eterno Dios, diciendo: he hallado a David. Miren, amados, cuando iniciamos el mensaje, iniciamos hablando de Isaí. ¿Quién mejor que Dios para dar ese testimonio entre líneas? ¿Sí? Como uno de los participantes más importantes en la vida de David había sido su propio padre. Dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón.
¿Por qué, amados? ¿Por qué? Y por eso el énfasis en estos últimos mensajes de la vida de David, ese énfasis, amado, que necesitamos responder correctamente, que necesitamos caminar en la dirección correcta, que necesitamos hacer violencia a nuestras propias vidas, que necesitamos negarnos a nosotros mismos por completo. Porque ese eterno Dios dice que este David era un hombre conforme a su corazón. Y Dios mismo declara, ¿quién hará todo lo que yo quiero? Amados, si me permiten hacer algunas reseñas rápidas de la vida de David. ¿Qué quería Dios de David cuando pecó con Betsabé? Lo que Dios quería es que David se arrepintiera. Y cuando le envía al profeta Natán, y él le dice toda la parábola, y David se enciende en ira, y dice, este hombre debe de pagar con 4 tantos. Y Natán le dice, oh rey, ese hombre eres tú. Y le declaró que el hijo que nacería de Betsabé ciertamente moriría. Y amados, qué corazón el de David. Porque desde ese día hasta el día en que ese niño nació y murió, David mantuvo un corazón de arrepentimiento, de clamor, de gemir al Señor. Y exactamente en los momentos en los que ese niño nació, dice que David se encerró porque el niño enfermó y no comió, se humilló, por si acaso el Señor le permitirá vivir. Amados, cuando hemos cometido errores, a veces Dios convierte la maldición en bendición, pero a veces Dios no va a quitar la consecuencia. Imagínense, pues, me cuesta trabajo a veces ya tomar este ejemplo que muchas otras veces tomé, pero es tan contundente, amados. Cuando una señorita va y se embaraza y entra con este tipo de pecados y de conflictos, por mucho que se arrepienta, Dios no va a venir a matar al bebé para quitar la consecuencia. Esa consecuencia le sigue todos los años de su vida, hasta que por alguna razón, ¿verdad? El pequeño tenga que partir. Y perdón por tomar este ejemplo, pero creo que es muy gráfico para esta situación de David. Llegó a ese punto David, ¿verdad? De tomar esa consecuencia de su vida y llevarla al punto en donde le dicen, donde dicen todos, no le digamos si el niño no muerto y así que va a ser David. Pero cuando David entendió el silencio de todos, salió y dijo, ¿el niño ha muerto? Sí. Había madurado este conflicto de la consecuencia de David. Y dice que entonces se lavó, comió y bebió. Él dijo, él no puede volver a mí, pero yo sí voy a ir a él. No sé qué entendió David, amados. No sé. La experiencia de ese hombre que estaba en la tienda, ¿verdad? Donde moraba el arca y podía tener esta comunicación y relación tan profunda y hermosa con Dios, que finalmente esta y cada uno de los eventos tan gloriosos, porque no voy a dejar, hermanos, de resaltar los eventos más gloriosos que yo encuentro de la vida de David. Dice la palabra escrita que una ocasión David iba a salir a pelear. Y bueno, como ya lo dije, mientras más avanzamos en madurez con Dios, más aprendemos que tenemos que ser dependientes de Él. Y le preguntó, Señor, ¿salgo y peleo contra este pueblo? Y el Señor le respondió, sí, puedes salir a pelear con ellos. Oh, pero yo solo me puedo imaginar, amado, no sé cómo explicarlo.
Pero algo en el corazón de David le decía, hay algo más, hay algo más. Y entonces David dice, bueno, ¿y los voy a vencer? Y el Señor le respondió, sí, los vas a vencer. Pero el pasaje no para ahí, amados. Dice que David hace una tercera pregunta. Y esto, amados, me demuestra la hermosura y la belleza que desarrollamos los cristianos cuando llegamos a ese punto de conocer el corazón de Dios, de haber vencido a nuestros enemigos internos. David no queda conforme y le dice, ¿irás conmigo? Hermanos, esto me quebranta. Porque si uno solo lo lee, solo dice, wow, miren David, cómo hacía. Y cómo puedes entender tú que David fue movido a preguntar estas tres cosas. Yo sí entiendo en lo poco que no he alcanzado la estatura de David, amados. Pero alguien una vez, en un conflicto muy grande, le dije, oye, es que no sé qué está pasando, ya no podemos estar juntos, creo que tenemos que tener que distanciarnos y algo hay en medio. El problema eres tú o yo, o hay un espíritu en medio de los dos, pero no creo que esto sea correcto así, no debe de continuar, ¿verdad? Yo le dije, al igual que David hizo con Saúl, y se molestó inmediatamente, me dijo, pero tú no eres como David. Yo guardé este silencio en ese momento, amados, porque es la palabra que Dios me había dado. Pero hoy, después de más de 15 años de la situación, solo sé que él sí era como Saúl. Porque así terminó su vida, amados. Creo que descalificada, y me da tristeza porque habiendo caminado juntos, ahora sea tan triste la situación de cada quien que no decide caminar por el camino correcto. Pero sí entiendo, amados, que no siendo como David, pero sí entendiendo un poco de lo que David desarrollaba en su vida personal, no le dejaba en paz, aunque él hablaba y estaba en la presencia manifiesta de Dios. Cuando él lo consulta, era tan especial, ¿verdad? La respuesta de Dios en la relación que él tenía, que finalmente él hace las tres preguntas, y cuando le dice, ¿irás conmigo? Y el Señor le dice, ¿qué le responde? No, yo no voy a ir. Por alguna razón, amados, que no me he metido a estudiar, pero yo creo que la palabra nos daría la respuesta porque el Señor no iría. Entonces David tomó la mejor decisión. Entonces, si tú no vas, yo tampoco voy. Así hace Jesús, ¿no? El Señor le dijo a nuestro amado Salvador, ve al estanque de Siloé y vas a tomar a un hombre que lleva más de 30 años. Y es el único que va a ser sanado. Un paralítico, sí. Todos corrían cuando se movía el agua del estanque, bajaba un ángel y el que tocaba el agua primero era sanado. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Cuántos años llevas aquí? Más de 30 años. Y el Señor le sana. Estas partes tan preciosas, amados, nos muestran que el reino de David fue un reino estable, con todo y los altibajos y las peripecias de los errores cometidos por no ser dependiente en todo tiempo y en todo momento, ¿verdad? Literalmente, concluyo, quiero leer mi apunte que hice. Mantuvo un reinado estable en Jerusalén, pero sin dejar de cosechar los aciertos y los errores que David tuvo. Ay, hermanos, es tremendo poder ver esto en la vida que nosotros debemos de llevar, porque dijimos en el mensaje pasado que teníamos esta comparativa. Si nosotros somos hijos de Dios que vamos a responder de la manera correcta como David respondió, tenemos que entender que solamente en la dirección correcta nosotros vamos a poder tener la bendición de Dios al 100%.
Que hay batallas, que hay luchas, que hay cosas donde Dios sí nos va a permitir estar. ¿Por qué razón Dios no irá? No lo sé. Pero sí sé que cuando es, ¿verdad?, alguna cosa que Dios no quiere, Él va a poner en nuestro corazón lo necesario para consultarle. Si es algo a lo que Él nos está mandando, Él dará toda la provisión para terminar de la manera como Él ha determinado que termine. Y finalmente, amados, quiero cerrar orando al Señor y decirle al Señor que nosotros necesitamos cada uno en lo personal buscar al Señor con todo nuestro corazón para que podamos entender cómo es este trayecto de nuestra vida desde que nacemos de nuevo, viendo este ejemplo tan hermoso de la vida de David, cómo de su niñez a su juventud y a su madurez espiritual, David logró ser un hombre conforme a su corazón. Padre, gracias, Señor. Yo no sé de dónde nuestra mente podría sacar todo esto, sino solamente de la obra que tu Espíritu Santo hace en cada uno de tus hijos, que tenemos la responsabilidad de tomar tu palabra, de buscar profundamente, Señor, como le debe de hacer todo maestro diligente, de ser fieles a ti, porque no nos vas a revelar ninguna cosa, Señor, que nosotros no hayamos estado dispuestos a rendir a ti. Solo aquellos hombres, Padre, que tuvieron una gran relación contigo, tienen cosas tan especiales y preciosas, Señor, que están ocultas a los ojos de los cristianos, que no están determinados a llegar a ese punto de conocer tu gloria manifiesta. Pero, Señor, tenemos la oportunidad y ahora estamos aquí, Señor, entendiendo que si decimos sí a ti y no a lo que nosotros queremos, tú nos llevarás a entender esa gloria. Danos gracias, Señor, para que en nuestra segunda etapa del arca tú puedas darnos a entender la belleza, el poder y la gloria de tu presencia manifiesta y podamos, Señor, valorar lo que era esta tienda de David. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, amados.